Bien, buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo programa de Activando la Cultura de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena, en nuestro proyecto Historia Activa del Departamento de Historia. Ya llevamos varios programas, ¿cierto?, con aportes culturales, educativos, de la historia, de las ciencias, y estamos muy contentos por eso. Llevamos aproximadamente más de 30 programas dirigidos exclusivamente a nuestra comunidad, pero también la hemos hecho parte a La Serena y a nivel nacional, porque hemos compartido también con otras regiones nuestros programas y con distintos alumnos también, así que estamos muy contentos por eso. Invitar y agradecer a nuestros apoderados que siempre nos acompañan los días miércoles, dejar sus comentarios en el chat, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio. Antes de presentar a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy, voy a presentar a nuestro panel, quien nos acompaña hoy. Tenemos a nuestra querida profesora de nuestro colegio, ¿cierto?, encargada de área de formación, Anita María Espinosa. Tenemos también a nuestra profesora y educadora diferencial, Jenny Largo, y a nuestro querido profesor de Historia Activa, ¿cierto?, Rodolfo Carrasco, quien va a moderar hoy día nuestro programa. Así que, sin más preámbulos, voy a dejar a nuestro querido profesor Rodolfo para que presente a nuestra invitada. Rodolfo. Estimada comunidad, hoy tenemos con nosotros una gran invitada, la profesora Beatrice Ábalos. Actualmente se desempeña como profesora titular en el Centro de Investigación Avanzado en Educación de la Universidad de Chile, CIAE. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de San Luis, en Estados Unidos, donde recibió el grado de doctor con concentración mayor en educación y menor en historia y filosofía. Comenzó su carrera como profesora de aula en el Colegio Mariano, impartiendo la asignatura de Historia y Geografía. Fue académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, docente en la Universidad de Gales y también en la Universidad de Papúa y Nueva Guinea. Y actualmente, y profesional del Ministerio de Educación entre el año 1994 y el año 2010. Entre sus contribuciones más destacadas cuentan la creación del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIE, el cual llegaría a convertirse en uno de los centros esenciales de generación de conocimiento en nuestro país durante la década del 70 y el 80. Otro de sus contribuciones es el aporte a las políticas de profesionalización docente durante la década de 1990, desde los programas MESE Media y fortalecimiento de la formación inicial docente. Y por último, y no menos importante, la dirección del núcleo Milenio sobre la profesión docente en Chile en el Centro de Estudios CIAE de la Universidad de Chile. Profesora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Profesor Rodolfo, comenzamos con la primera pregunta. Perfecto, profesor Sebastián. Profesora, considerando que usted a lo largo de toda su carrera ha centrado como motor de investigación el desarrollo profesional docente, quisiera plantear la primera pregunta. ¿Cuál es la visión que
que usted tiene con respecto al profesorado, cómo esta profesionalización ha impactado en el tiempo desde la década del 90 en adelante. Esa es nuestra primera pregunta. Ya, entonces, como buenos historiadores me están pidiendo una visión histórica. A ver, yo creo que nosotros, no sé si es desde la década de los 90 en adelante, en forma más como detalle, más profunda, pero yo creo que lentamente hemos ido adquiriendo una conciencia de que enseñar y ser un enseñante es una profesión. La década de los 90, comienzo de los 90, nos sitúa al profesorado en una situación bastante desmedrada debido a lo que había sido el periodo del gobierno cívico-militar, en que los docentes fueron, para decirlo así, maltratados. La formación docente también sufrió en esa época, y por lo tanto, al comenzar la década de los 90 y al comenzar la nueva forma de gobierno democrático, una de las tareas centrales que asumió el Ministerio de Educación a través de los programas Mese Media fue empezar a trabajar con los docentes, con los profesores y profesoras. Y en esa época a mí me tocó dirigir o coordinar, esa es la palabra más correcta, un programa que estaba como centrado en el Mese Media, en el programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Había un programa centrado en docentes. Y desde ahí empezamos a trabajar con ellos. Inventamos una cosa que se llamaba los grupos profesionales de trabajo. Lo inventamos, ¿en qué sentido? Que tratamos de que para profesores de educación media, esto era el Mese Media, y por lo tanto el foco eran los docentes en ese nivel, que pudiéramos darles la oportunidad de discutir, de analizar temas profesionales, temas educativos y temas profesionales. Y esto se hizo al principio mediante la entrega de materiales estimulantes para comenzar estas reuniones que se empezaron a hacer cuando llegué yo, como el 94, 95, en los liceos y en las horas libres de los docentes, porque no había ningún momento en su horario donde esto se pudiera encajar de manera que ellos se pudieran reunir y nosotros les pedíamos una reunión de discusión de estos materiales y también de poder intercambiar sus experiencias docentes, pero se hizo y resultó bastante bien. Yo me fui de ese programa después de 2 años porque me pidieron dirigir el programa de formación inicial docente que se instaló con un buen financiamiento. Y ahí la tarea continúa, o sea, es una tarea ahora de mejorar lo que estaba en muy malas condiciones, los programas de formación docente en ese momento en 17 universidades que postularon y ganaron proyectos de mejoramiento. Y durante 5 años nosotros coordinamos esos programas, ayudamos al desarrollo de los educadores, de los formadores de profesores, se hicieron reuniones, en fin, una serie de actividades que permitieron como ir discutiendo la calidad profesional del trabajo, tanto en el primer caso de docentes de la educación media, como en el segundo de profesores o formadores de profesores en los programas de formación docente. Eso no continuó después del 2002 por razones simplemente de que no se constituyó, o sea, el gobierno en ese momento, el Ministerio de Educación, no asumió una tarea que yo creo que debió haber asumido, que era continuar el financiamiento en una segunda etapa. Entonces hay una bajada después, en parte porque empiezan a aparecer muchos programas de formación docente poco regulados en institutos, la mayoría en institutos profesionales o universidades privadas, pero también en las universidades estatales empezaron ellos a crear programas a distancia que se llamaban de formación docente. Entonces, todo eso como que empieza a bajar nuevamente el perfil profesional de los docentes. Y había que volver a un proceso de reconstruir los temas y la valoración de la profesión. Eso ocurre en parte
alrededor de 2005, sí creo, ya no me acuerdo bien, pero durante el gobierno de Lagos, era ministro Vitar, y ahí hicimos una reunión con los formadores de profesores de las universidades estatales para moverlos a revisitar sus programas y sobre todo a terminar con los programas a distancia que ellos tenían. Bueno, el proceso sigue y viene la revolución de los pingüinos y viene el consejo que establece la presidenta Bachelet en ese momento para discutir temas de educación en general, uno de los cuales fue el tema de docentes y de educadores y de formación docente. Y ahí empieza un movimiento que yo llamo de tensiones entre mejorar la calidad del ejercicio docente mediante lo que se llaman en el lenguaje más sociológico la nueva gestión pública, que es lograr la calidad mediante fórmulas de control, como por ejemplo lo que se establece en este momento la prueba inicia para los profesores que salen o que ingresan al programa de formación docente. Una prueba que, si bien fue voluntaria, tenía la intención de poder enviar información a las universidades para mejorar su programa, pero que en el fondo termina siendo una especie como de forma de solucionar problemas de calidad mediante pruebas con puntaje y digamos, clasificación de las personas en este caso. Entonces, yo diría que hemos vivido un periodo largo, desde los 90 hasta la Ley de Desarrollo Profesional Docente en 2016, en que hay un zigzagueo. ¿Ah? Por un lado, un esfuerzo por valorar la profesión, por hablar bien de la profesión, de parte de las autoridades ministeriales, de parte de otras autoridades, y por otro lado, hacerlo vía lo que yo llamo fórmulas de control. Bueno, esto se discute y se analiza, y yo escribí algunos trabajos en relación a estos temas. Pero finalmente la Ley de Desarrollo Profesional Docente recoge lo que empieza a ser ya una voz ciudadana. A mí me tocó participar en un gran movimiento ciudadano durante un año entero, en que discutimos lo que era necesario para mejorar la profesión docente y su formación y su ejercicio. El plan maestro que se llamó. Bueno, muchas de esas ideas que salieron de ahí, que fueron de discusiones a través de todo Chile, de distintos grupos, le dieron carne a lo que llegó a ser la Ley de Desarrollo Profesional Docente, y que es interesante porque el título de lo que podría ser una ley sobre docentes, porque así se podría haber llamado, digamos, su título, la ley de docente, se llama Ley de Desarrollo Profesional. Y eso ya está indicando un cambio grande en lo que yo diría la visión política del trabajo de docentes, de los profesores y profesoras del sistema. La ley obviamente no arregla las cosas, pero permite un camino hacia adelante, y además permite que uno desde la ley o en virtud de la ley pueda reclamar los temas que son importantes para la valoración de la profesión. Yo puedo agregar una cosa más que surge, pero no sé si me adelanto, preguntas que van a hacer después, pero hoy día, en el contexto COVID-19, la profesión docente ha salido, digamos, hay un tremendo resurgimiento de la valoración del trabajo de los docentes. Han tenido que continuar el trabajo docente, lo han tenido que hacer en circunstancias muy difíciles, han buscado las fórmulas de cómo hacerlo mejor. Esto está recogido en encuestas, hay varias encuestas sobre docentes. Nosotros desde el CIAE hicimos una que acabamos de terminar, y nos hemos dado cuenta, entonces yo creo que la ciudadanía también se ha dado cuenta
de que los profesores y profesores han tenido que reconstruir el trabajo docente en una forma totalmente distinta, y eso no lo hubieran podido hacer si no hubiesen tenido una base de convicción, de vocación y de capacidades profesionales. Eso, por ejemplo. Efectivamente, ha sido un año bastante complejo desde que se inició el tema de la pandemia. Hemos tenido que saber reinventarnos un poco dentro del contexto, dentro de las circunstancias. Miss Ana María, ¿usted tiene otra pregunta? Sí. Primero, darle las gracias a esta tremenda oportunidad, profesora, pero también continuando con la reflexión que inició Rodolfo con su pregunta. A ver, desde su expertise ya experimentada trayectoria y relacionada con la formación inicial docente, ¿considera usted que en estos años, desde los años ya 90, considera que se han ido dando respuestas a las necesidades docentes para el logro de favorecer el aprendizaje de esto, de los docentes mismos, y así ellos puedan desenvolverse en el ámbito de la inserción laboral, en la participación ciudadana y la realización personal de cada profesor? ¿Usted cree que se han ido dando los pasos a través de todo esta, llamémoslo itinerario, ya, o tratando de acercarnos a esta educación de calidad? Bueno, yo le estaba contando sobre el FIT, que fue como el primer programa ya ministerial de contribuir y de suscitar un esfuerzo desde las instituciones formadoras. En este programa es bien importante entender que este programa no diseñó un modelo y les dijo a las universidades háganlo, ¿eh? Sino que por el contrario le pidió a las universidades que pensaran, que repensaran dónde estaban en su formación docente, los ayudó mediante algunos criterios. Por ejemplo, un primer momento de la formación docente fue hacer un seminario internacional. Me acuerdo que en ese momento era ministro José Pablo Arellano, ministro de Educación, y un día cuando estábamos empezando y yo estaba armando esto, me manda un mail o me llamó por teléfono, no me acuerdo exactamente cómo fue el contacto, pero me dice, mira, yo creo que dado como la situación en que estaba la formación docente hasta ahora, conviene hacer un seminario internacional, que invitemos buenos formadores y expertos internacionales para que se abran las mentes, ¿eh? Porque ¿qué había pasado? Durante todos estos años, los 80 especialmente, el estímulo externo había sido muy poco. No digo que nada, pero muy poco. Y la visión de los formadores estaba limitada entonces a ese mundo de su pequeño programa, de sus profesores y de lo que ellos mismos personalmente o individualmente buscaban para aprender y mejorar en su trabajo. Entonces hicimos ese seminario que a mí no se me va a olvidar nunca, porque invitamos ahí a alguien que en ese momento todavía no había llegado a la cúspide, se había hecho súper famoso, ¿eh? Que era... ay, ¿cómo se me fue? Qué locura. Pero un profesor, en todo caso, Andy Hargraves, un profesor que yo había leído en un inglés que estaba en ese momento trabajando en Canadá, y que después se fue a Estados Unidos, por eso me enrollo. Bueno, Andy, yo había leído algunas cosas de él y me parecían bonitas, entonces lo invitamos. Y él no solamente y en ese momento digo, ¿por qué? Porque después, en los años posteriores, se hizo muy famoso, y si tú lo invitas, te va a cobrar una cantidad de plata gigantesca. En ese momento no cobró nada. Me acuerdo haber tenido buenas conversaciones con él, y él hizo un trabajo muy bueno, centrado en lo que él llamaba las 4 edades del profesionalismo en la historia de la profesión docente, que te va mostrando cómo se va caminando hacia un concepto de profesión mucho más pertinente al mundo actual, desde una profesión muy controlada, muy pequeña, que podemos decir en las primeras escuelas normales, por ejemplo, aquí en Chile, ¿no? Y en otras partes del mundo, se fue exactamente igual.
Bueno, eso, y vino otro profesor brasilero que yo también lo había escuchado. Eran personas que yo había conocido y visto en algún lugar y me habían parecido bueno y los invité. Entonces, ese primer seminario fue como una inyección de ideas. Y después en el curso de los 5 años que siguió este programa, nosotros tratamos siempre de tener un seminario una vez al año, un encuentro por lo menos con los coordinadores para que cada uno contara lo que estaban haciendo y traer también durante ese seminario a alguien, ya no traíamos a 5 como trajimos esa vez, sino que a alguien, y me acuerdo que uno de los, casi al final, bien importante, se desarrolló en Arica, y vino una profesora que yo había conocido en un encuentro, en un congreso internacional, y que resulta era chilena, pero que se había ido de Chile cuando tenía como 11 o 12 años con la familia Israel. Entonces, ella figuraba más bien como una profesora israelí, pero a mí me pareció, y hablaba castellano regio. Entonces, ella vino al encuentro en Arica, y en ese encuentro se cuajó una cosa bien importante. Es la primera vez que sale, y sale de la gente que participa. Me acuerdo que fue una estudiante de pedagogía la que dijo que la formación docente está, el centro de la formación docente es una tríada. La tríada del conocimiento, la tríada de la práctica y la tríada de la intersección entre la práctica y el conocimiento. La tríada. Y eso fue como, y desde entonces se ha repetido eso. Pero ese es el producto de un largo tiempo en que fuimos dando la importancia a la formación práctica, por ejemplo, la formación inicial docente, que antes prácticamente no había. La formación práctica que se empieza luego, al inicio de la formación, en los primeros años, y que hasta, digamos, que va aumentando y diversificándose hasta llegar a una práctica más completa hacia el final. Pero el concepto era esa tríada. Y bueno, entonces, eso yo creo que quedó quedó instalado en el sistema de formación docente. Esas 17 universidades pudieron comunicarlas al resto, y cada una de las que, y hoy día no hay ninguna universidad que no tenga las prácticas progresivas. El sistema de acreditación lo va a medir, a evaluar. O sea, es decir, es el concepto de que sí es necesario conocimiento, buen conocimiento de la disciplina que se enseña, o de las disciplinas, en el caso sobre todo de la formación de profesores de educación básica, pero articulado con como de la forma como se enseña esa disciplina y las experiencias prácticas que van más allá de la mera enseñanza dentro del aula. Entonces, todo eso también es recogido por la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Claramente se recoge lo de la práctica, de la formación práctica a lo largo del periodo de formación. Se recoge el principio de admitir buenos candidatos a la pedagogía, de personas, obviamente, lo primero que uno dice es personas que quieren ser profesores o profesoras, pero también tienen que tener una base conceptual de conocimiento necesaria, porque no puedes enseñarle en la formación docente todo lo que no aprendió en el colegio, en el liceo o en la escuela. Entonces, bueno, eso sí un poco ese proceso que tiene también su periodo, antes de la ley de desarrollo, pero la ley también lo recoge, su periodo de lo que yo llamo accountability, o sea, al terminar el FIT, armamos un modelo de estándares, pero bien simple, bien básico, y no básico en el mal sentido de la palabra, sino que no lleno de definiciones sobre competencias a lograr. Y después de eso viene el sistema de acreditación, se instala un sistema de acreditación voluntario, y las carreras, y ese sistema para las carreras de pedagogía, y ese sistema recoge esos estándares y lo incluye.
Pero cuando vamos avanzando nos van preocupando que queremos unos estándares más complicados. Entonces, ya bastante más adelante se instala todo un sistema mucho más complejo de estándares y en este momento están como en la tercera revisión en el CPIP, en el Centro de Perfeccionamiento de los estándares para todas las carreras y todas las especialidades de formación inicial docente. O sea, hemos agrandado lo que era un arbolito sencillo y que yo creo que era válido, lo hemos hecho más complejo. Habrá que ver si eso es bueno o no bueno, pero eso es el proceso. Gracias, profesora. ¿Y Jenny? Bienvenida, Beatriz. Bueno, quería preguntar más que nada bajo el contexto de la educación actual, donde el currículum nacional se ha ido actualizando constantemente, vemos que se han implementado nuevos conceptos y nuevos principios que tienen que ver más que nada con la atención a la diversidad y la inclusión, los cuales están de forma transversal puestos en todas las asignaturas. Dado estos principios, ¿cómo crees tú que se preparan los docentes para poder abordarlos, tomando en cuenta que dentro de su formación inicial no está poder especializarse en educación diferencial o atención a la diversidad? Oye, eso es una muy buena pregunta esa. ¿Hay un eco? ¿Es mío? ¿O es? No, ya. Es una muy buena pregunta porque el tema de inclusión es un tema que en este momento tiene una fuerte relevancia internacional. Yo he estado mirando, porque tengo que escribir un trabajo, entre otras cosas, que debería estar sentada escribiéndolo, sobre formación docente en principio. Entonces estaba bajé publicaciones relevantes a lo que yo quería durante todo el año 2020, y hay muchas. Y un buen número de esas están centradas en temas de inclusión en la formación inicial docente, y no son chilenas, estoy hablando de distintas partes del mundo. Entonces, yo voy a decir en corto y rápido que yo creo que no se prepara hoy día suficientemente para la inclusión. Y la razón de eso quizás es que quizás se suponía que bastaba con tener o tratar los temas de inclusión en un buen curso de psicología educacional o de psicología del desarrollo, que la mayoría de los programas de formación docente tienen una base psicológica de la enseñanza y el aprendizaje, pero también conocimientos sobre el desarrollo de los niños y adolescentes. Entonces, pero por ejemplo, sin poder preparar para discernir las diferencias que hoy día se encuentran en una sala de clase. Yo quiero dar unos ejemplos. Hace unos 3 o 4 años atrás terminé un estudio en que hice un seguimiento de jóvenes profesores que estaban terminando su formación inicial, estaban en el último año y empezando a ejercer su carrera. Y en ese estudio, si bien hicimos encuestas y preguntamos cosas al final de su formación y las mismas en el primer año y en el segundo año, se fue achicando esa muestra, que eran como 100 y tanto al terminar la formación, pero los que respondían la encuesta al primero y el segundo año era mucho menos, porque obviamente ya están en otro momento de su vida. Pero seguimos con un grupo más chico, reuniéndonos, no a cada rato, una vez al año, pero durante 4 años, para escuchar sus experiencias iniciales y cómo iban siguiendo estas experiencias en el aula. Y no se me va a olvidar nunca, por lo menos fueron 2 los que dijeron encontrarse con niños con algún síndrome de Asperger, creo que fue un caso, y otro, no me acuerdo cuál, para el cual nadie de la escuela o del colegio donde estaban, cuando llegaron como profesor nuevo, le dijeron: tú, el niño que está en ese curso tiene este problema. Nadie. Y el que contó esto fue un profesor de historia, que le tocó además hacer clase en básica, porque no encontró otro lugar de trabajo. Y bueno, finalmente se terminó entusiasmando, y sigue, creo, todavía haciendo clase en básica y combinando con media. Pero él
se encuentra con este niño que reacciona raro en su clase. Y la sensación que él tiene es que es algo que tiene que ver con él como profesor, algo que está haciendo mal. Entonces, hasta que no, de repente empieza a conversar con un colega por cualquier cosa, y alguien le dice, pero es que este niño tiene tal, y esta es la forma como hay que tratarlo. Entonces te quiero decir que ahí hay dos culpables. La formación inicial docente, que quizás no lo preparó para esto, pero muy importante la manera como las autoridades y la comunidad de docentes de la escuela donde llega el profesor nuevo, no le da una inducción al curso al que le va a entregar, una preparación, un conocimiento mínimo del curso que le va a tocar hacer. Me acuerdo que otra de las chicas, esto no tiene nada que ver con inclusión, pero ella definió porque le dijeron que el curso al que la iban a trasladar eran conocidos como los gloriosos. Y los gloriosos eran los terribles, eso es lo que eran los gloriosos. Entonces, eso significa que ella finalmente dominó el curso, o sea, entró, fue capaz de armar una relación pedagógica que fue creciendo, mejorando con el tiempo y llegando feliz al final del año. Pero eso está bien. Al final todos terminamos resolviendo nuestros problemas, pero la formación inicial yo creo que recién ahora está tomando conciencia de que tiene que modificar su modo de preparar para la inclusión, y que la inclusión no es solo las necesidades que derivan biológicas o psicológicas, que también los factores socioeconómicos determinan modos de enfrentar la relación con los otros, con los profesores, y que hay que entenderlo. Y bueno, entonces yo creo que esa pregunta hay que contestar con un claro no. No se ha estado formando hasta ahora para la inclusión propiamente tal. No se ha discutido suficientemente lo que entendemos bajo el concepto de inclusión. Estamos empezando esa discusión. Y hoy día quizás también este COVID ha ayudado a ver las diferencias que vienen, por ejemplo, los factores socioeconómicos, pero también otros derivados de que el niño está en la casa, de que están reacciones distintas, quizás, a las que tenía cuando estaba sentado en la sala de clase. Entonces, también se está haciendo mucho más patente la necesidad de leer sobre inclusión, de discutir sobre el tema y de introducirlo en los programas y en las actividades de la formación inicial docente. Así es una realidad que se vive de manera diaria en los colegios, considero. En la formación inicial docente no nos preparan, y mucho del conocimiento que nosotros tenemos lo hemos aprendido en la práctica, en el día a día, en el contacto con los colegas. Por eso es tan importante la relación que uno pueda tener con el otro, ¿cierto? Con el otro profesor, y formar comunidades dentro de lo que son las instituciones. ¿Miss Anita? Continuando con este espacio de reflexión súper interesante, yo me quería ir hacia también dentro de la formación inicial docente, pero ¿usted considera, por ahí estuve leyendo, que afecta a la formación inicial docente el bajo puntaje PSU de ingreso ya de quienes postulan a la carrera de pedagogía? Bueno, esa ha sido la teoría, o sea, y la razón de ser de que se subieran los puntajes de ingreso en la ley de desarrollo profesional docente. O sea, ya no es bajo el puntaje de ingreso, o sea, no es alto tampoco, todavía no hay un proceso en que va a ir subiendo de a poco. A ver, la lógica de eso, yo creo que hay una lógica que es valiosa, que es decir, queremos que sean profesores los mejores estudiantes, los que fueron muy buenos alumnos en la educación media, además de que estén convencidos de que quieren ser profesores y profesoras. Y la otra parte del cuento, por ejemplo, en el caso de los profesores de educación básica,
es que el proceso de educación básica, por lo menos el primer ciclo, hoy día menos, pero todavía es así, tiene que enseñar de todo. Tiene que saber historia, ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, tiene que saber a leer, tiene que desarrollar las primeras habilidades lectoras y escritoras, pero además desarrollar el gusto por la lectura, etc. Tiene que ser capaz de hacer, bueno, a veces no todos hacen clases de gimnasia, y música y qué sé yo. Entonces, se supone, y yo en eso estaba de acuerdo, se supone que tiene que venir a la formación de educación básica alguien que ya aprendió en la escuela media, en el liceo, en la educación media. Porque si tú tienes que empezar a enseñarle lo que no aprendió, no vas a poder trabajar todo lo que tiene que aprender para ser un buen profesor o profesora. Entonces, esa es la lógica que está detrás de esto. Sobre todo en el caso de quienes se preparan para la formación para el profesor hacer clases básicas. Y aún más es el caso en parvularia donde han estado entrando con más bajo puntaje en el fondo, en el pasado. Pero que también hoy día la educación parvularia no es solo jugar, ¿eh? como era quizás muchos años atrás. Entonces hay todo también un elemento de conocimiento de la biología, de la psicología, ¿eh? que requiere también una buena formación desde el colegio, desde la educación media. Y yo creo que ese es el argumento principal por el cual se suben los puntajes. El tema, y eso es interesante, porque hoy día en la tarde estaba revisándole, tengo una asistente que le pedí que me hiciera está haciendo un estudio cuantitativo de seguimiento de la Corte que entró el 2017, a pedagogía 2017, el primer año que se aplica la subida de los puntajes, a las carreras de educación, de formación de docente, y ver del 2017-2018, primero, ya sabíamos cuántos entraron menos que los que habían entrado en el 2016. Pero hay varias razones por las cuales así, que se cerraron o se empezaron a cerrar los institutos profesionales, porque ya no pueden formar profesores, y otros tipos de formación a distancia, esas cosas se cerraron. Esa es una de las razones por las cuales había menos. Pero podría ser que quien tiene un buen puntaje PSU y notas de educación media, aunque le gustaría mucho ser profesor o profesora, dice, no, pues si yo puedo entrar a medicina, si puedo entrar a derecho, si puedo, qué sé yo, ¿por qué voy a entrar acá que voy a ganar bastante menos plata? Se subieron un poco los sueldos también, son mucho mejores los sueldos de entrada de los profesores hoy día con la ley de lo que eran antes. Fueron de 500.000 pesos más o menos al mes a casi 1 millón. O sea, es una feroz subida que no sigue igual después. Que se aplana esa curva como grande, ese salto grande no es tan grande en los años que sigue. Pero en todo caso es mejor. Pero, entonces, esa es la razón por la cual se suben. ¿Qué estamos encontrando con este seguimiento? Estamos encontrando que disminuyeron, pero no en todas partes. En las carreras con más alto nivel de acreditación, no disminuyen, sino que sumen las matrículas. Es decir, los mejores estudiantes egresados de la educación media y con buenos puntajes están eligiendo también las mejores carreras según los criterios de acreditación. No sé si ellos miran los criterios de acreditación o si el amigo de la esquina les cuenta, pero ese. Pero eso solo nos dice que el 2017, así fue, se examinó hasta el 2018, y entonces lo que yo le pedí a este asistente que hiciera que aprovechara que teníamos los datos de quienes entraron en el 2017, cuántos seguían estudiando el 2018, el 2019, y tenemos hasta el 2020 los datos. Entonces estamos notando también cierto nivel de deserción de las carreras. Entonces, ¿por qué? No sé, no hay cómo saberlo con puros números. Pero son preguntas que hay que hacerse.
¿De qué carreras están desertando más? ¿De qué tipo de formación? Eso lo sabemos. Al parecer están cayendo más los que menos caen, parece que son estoy diciendo, capaz que me equivoque, porque lo acabo de leer en la tarde, los que están estudiando en la Universidad Cruz, desertan más las que están en privadas y en universidades estatales, y en las universidades privadas que creo que también del Cruz. Pero bueno, eso no lo tomé muy en serio porque me estoy acordando de algo que leí rápidamente en la tarde. Pero sí vamos a tener una cierta idea dónde se están produciendo y ahí hay que averiguar por qué. Eso no es ninguna indicación de calidad en este momento, simplemente un hecho. Ahora, el Ministerio de Educación sabía que esto podía ocurrir y por eso se creó el programa PASE, que es un programa que quizá ustedes lo conocen, porque identifica potenciales candidatos, entre otras carreras, a pedagogías. Durante la educación media tiene seminarios y encuentros y los va estimulando y les da, entonces las universidades les dan la entrada a ellos sin necesariamente el alto puntaje exigido por la PSU. O sea, es una forma alternativa de elegir los mejores con buenas notas de la educación media y que pueden entrar a las carreras de pedagogía. O sea, estamos en un periodo como de prueba, pero la lógica que está detrás de eso es que si queremos buenos profesores y profesoras, es muy, así como se eligen los mejores para los médicos, que se elijan también, porque siempre se hablaba de que los profesores llegaban a estudiar los que botó la bola, ese era el dicho, peyorativo, y no era verdad, pero como existe esa maníaca, diría yo, de desprestigiar a los docentes, de la gente común y corriente, ustedes habrán oído, durante todo el año pasado, yo creo que comienzo de este año no tanto, pero cualquier cosa que pasaba, que los Simpsons no eran como debieran ser, que el resultado de la prueba de PISA no eran buenos, la culpa la tenían los profesores. Entonces, constante. Y eso se dice, no son los expertos que dicen eso, sino que es el vulgo. Los padres de familia, la persona que está en la calle, pues, pero si la culpa la tienen los profes. Yo creo que este año, yo no he escuchado eso este año, y yo creo que se han dado cuenta de que sin los profesores y sin el esfuerzo tremendo que han hecho, las horas que han pasado tratando de traducir lo que eran preparaciones de clase en papel a una forma tecnológica, digamos, a una forma digital de transmisión, ha sido tremendo. Así que ya no se oye tanto ese grito de que son tan malos los profesores. Hay un tema importante de valoración social también de la carrera. Jenny, ¿te querías plantear una pregunta? Sí, bajo el actual contexto sanitario nos ha obligado a todo lo que es poder replantear nuestras prácticas, ser mucho más innovadores, mirar hacia el lado y mirar las experiencias pedagógicas de nuestros colegas. ¿Cómo cree usted que nosotros podemos gestionar y potenciar estas prácticas de trabajo colaborativo para potenciar lo que han sido las experiencias pedagógicas entre docentes en este periodo de pandemia? A ver, mira, es buena la pregunta sobre el trabajo colaborativo y me voy a ir para más atrás respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el trabajo colaborativo y yo creo que el trabajo escolar es colaborativo por su naturaleza. La educación total de un niño o una niña es el producto del conjunto de los docentes de la escuela o de las escuelas donde se formó, donde aprendió, donde se educó. Y en la medida que hay colaboración, en la medida que ese equipo intercambia, aprende unos de otros, ese trabajo va a ser mejor. Y nosotros, una de mis investigaciones más recientes fue precisamente sobre eso, sobre el trabajo colaborativo entre docentes. Hicimos una encuesta nacional
y hicimos también entrevistas y estudios de casos, como más acotados con profesores de distintos tipos de establecimientos, de todos, digamos, de básica, de media, de parvularia también. Y los profesores colaboran en circunstancias difíciles, porque no tienen tiempo. Los cuentos de los que se van a tomar el cafecito a la esquina y comparten algo. Bueno, hay colaboración institucionalizada también. Existen, en la educación media existen los departamentos, y los departamentos donde funcionan bien hay buena colaboración. Departamentos disciplinares, digamos, de la materia. Pero en la educación básica a veces es más complicado porque es más difícil juntarse. Pero lo que pasa muchas veces es que hay colaboración entre los que comparten el mismo curso, enseñándolo. El colega, yo enseño primero básico y la profesora al lado también, y compartimos. Eso es una forma de colaboración, pero no es la que uno desearía. Ahora, hay formas institucionales, además del departamento básica, en casi todo, perdón, departamento de media, en casi todos los establecimientos educacionales hay horas, una vez al mes, perdón, una vez a la semana de reuniones. Y lo que yo encontré en algunos de los colegios que a mí me tocó en este estudio, porque nos dividimos de trabajo con otros investigadores, encontré, por ejemplo, que en un liceo cercano donde yo vivo, ellos tienen 4 reuniones al mes, pero una de esas reuniones es una reunión más de intercambio pedagógico. Las otras hacen otro tipo de cosas, pero esa reunión, a veces esa reunión no se respeta, porque llegó una cosa del Ministerio de Educación y hay que tratarla y qué sé yo. Entonces, la colaboración e institucionalidad es frágil todavía, en cierto sentido. Pero los docentes la valoran y en la medida de lo posible tratan, digamos, de establecer los contactos, de aprender de los otros. Lo que falta quizás es una colaboración más sistemática, que no es simplemente el intercambio cuando llegamos y nos juntamos en la sala de profesores, o en el recreo cuando pido a mi par, como dicen, a mi paralelo, y le pregunto por Pedrito. Ese tipo de colaboración tiene que ampliarse, tiene que hacerse más, o sea, más establecido. Y eso significa ir, ojalá, modificando las horas de trabajo, porque ese es el otro factor. Todavía nosotros no hemos logrado, mejoramos algo la relación entre horas lectivas y no lectivas, pero no la hemos mejorado como debiese ser, comparado con los países de la OCDE, que participan en la prueba TALIS, de la que participamos nosotros, que es una prueba, no sé si usted la conoce, pero es una prueba que se aplica a profesores internacional, y que participan profesores chilenos. La colaboración de profesores chilenos que aparece, la forma de colaboración son las bien básicas. Por ejemplo, los profesores no colaboran, yo te observo a ti, tú me observas a mí, y nos intercambiamos. No se hace eso. No se hace el team teaching, que es otra forma de colaboración. Entonces, hay una colaboración más bien de intercambio suelto, con algunas excepciones, que yo diría esta reunión de departamento de algún área disciplinar, de media, pero no una colaboración de aprendizaje, como es eso, como es yo te observo y después te cuento, mira, a mi modo de ver tú podrías haber mejorado en esto, o esto podrías haberlo hecho de esta otra manera, pero como yo te observo a ti, tú también me observas a mí, así que me vas a decir también lo que veas, ¿entiendes? No es observación para categorizar y clasificar a los colegas, sino que observación para aprender, para aprendizaje mutuo. Y eso nos falta todavía, eso no se hace, y eso yo lo encontré también en el estudio que hice, al preguntarles qué tipo de... Habían casos bonitos, por ejemplo, en la escuela rural, allá en la Araucanía, los profesores llegan a las 8 de la mañana
las clases parece que empiezan a las 9, y se toma su cafecito, y hay harta colaboración y aprendizaje en esa hora. Eso está institucionalizado que lleguen, no es que llegan voluntariamente, o sea, el director ha ordenado. Pero también hay mucha colaboración en la escuela, en esa escuela. Por ejemplo, contaron que participaban en un proyecto Singapur de matemática, yo no tenía idea, pero bueno, que participan con otros profesores en Chile y en otras partes. Y esta escuelita allá en la Araucanía rural, fuerte colaboración. Encontramos mucho más colaboración en escuelas rurales que en las escuelas urbanas. Y eso es interesante. No es igual en otras partes del mundo. Profesora, bueno, creo que respondió en parte la pregunta que les voy a plantear ahora. Eh, ¿Cuáles considera usted que son los desafíos que Espera un tenemos? segundo que me está sonando. No sé por qué. Medio segundo me está sonando. No hay problema. No, va a seguir sonando. ¿Tienes que plantear otra pregunta? No, se me pasó, pero era con la primera que había planteado. Pero puedes retomar después de esta, que puedes plantear otra pregunta porque nos queda tiempo, Sebastián. Ya, después de la pregunta que le voy a plantear, tú retomando la pregunta que habías hecho al principio, le vuelves a consultar. Ya. Ya volví. Ahora sí, El despertador, que no sé quién lo conoce, nunca lo uso, está sonando, ¿no? está bien, está bien. Y no se iba a apagar, porque es de esos que no se apagan hasta que uno no lo apaga. ¿Listo? Ya. Profesora, creo que recién respondió en parte mi pregunta, la que voy a señalar a continuación. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos que tenemos nosotros los profesores en este momento, considerando que muchos de nosotros somos profesores formados, educados durante el siglo XX, ¿ya? Y en este momento estamos educando niños para el siglo XXI. Y uno muchas veces tiende a repetir patrones, por ejemplo. Enseñamos muchas veces como nos enseñaron a nosotros en el colegio, como observábamos al profesor la práctica X, y muchas veces, una vez salido de la universidad, vamos repitiendo, ¿cierto?, como nos enseñaron a nosotros. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos, aparte del trabajo colaborativo? Sí, no, es cierto, ese es uno de los desafíos. A ver, hay hartas cosas que se están escribiendo sobre ese tema. El de Fernando Reimers, que es un mexicano, no, él es venezolano, creo. Pero en fin, alguien que fue hace mucho tiempo a Estados Unidos, que trabaja desde la Universidad de Harvard. Él ha escrito un libro sobre eso. El tema de las habilidades del siglo XXI suponen una enseñanza que es mucho más problematizadora que comunicativa, a ponerle un nombre. Es decir, que la forma tradicional de enseñar ha sido comunicar el contenido, comunicarlo de distintas maneras, pero comunicar el contenido del currículum. Y la idea es que se trata de mejorar las formas de comunicación, pero hay una estructura, ¿no es cierto? Todos aprendimos que la clase tiene objetivo, tiene un núcleo central de conocimiento que puede tener algunas preguntas y que podría venir una evaluación después. Entonces hay una forma, que esa forma creo que la desarrolló Herbert en el siglo XIX. Y yo la aprendí también cuando estaba siendo formada en las clases de didáctica. Y hoy día el modo de conocer es distinto, es más... a ver, hay una parte que hay que asegurar, que obviamente la comprensión de conceptos, qué sé yo, y depende obviamente de la asignatura de la que se trate, pero más a partir de
de dar información sobre dónde se puede adquirir conocimiento y discutir la forma como esa persona u otra ha entendido ese conocimiento por el cual se informó, y convertir la clase más bien en una discusión y aclaración y complementación de aquello que pudo manejar por su cuenta en la búsqueda de información. Ahora, esto se hace aún, o sea, yo creo que va a ser fácil cambiar al modo del siglo XXI debido al COVID. Porque ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué ha pasado con el COVID? Que ha habido casi la necesidad de centrarse en ciertos elementos centrales del conocimiento. Los profesores no pueden pasar, no tienen el tiempo, no tienen la capacidad de enseñar A, B, C y D y todo el, digamos, el lineamiento del programa que tienen que enseñar, porque tienen que preparar y convertir eso en una ¿cómo se llama? Una forma de entrega que es distinta a la palabra hablada, así como estoy hablando yo. No todos los niños me van a mirar, la enseñanza sincrónica no está ocurriendo para muchos de los que no tienen internet bueno ni formas de comunicarse directamente. Entonces, yo creo que eso va a cambiar, y en el fondo significa entender que las habilidades del siglo XXI están como centradas en la capacidad de problematizar, en la capacidad de ver más allá de la información que se tiene, de las implicancias de esto para esto u otro. Ciertamente hay que tener habilidades básicas para hacer eso. Y las habilidades básicas de lectura, por ejemplo, las habilidades básicas numéricas de matemática, hay que desarrollarlas. ¿Cómo se desarrollan? Eso también hay que, digamos, se están buscando distintas formas y distintos modos. Yo no tengo nada de experiencia en básica. Sí, cuando empecé a hacer clases, sí, hice un poquito, o en mis años de práctica. Pero cuando comenzó esta pandemia, una vecina, joven vecina que tiene una niñita chica, estaba parada afuera, yo vivo en el departamento, edificio de departamento, y estaba con su niñita y le digo, ¿cómo estás? Me dice, ay, me dice, estoy desesperada. Ella trabaja, ¿no? Y la nieta está en el colegio empezando, está como en primer año básico. O antes, no básico, ya no sé, pues ya los los kinder y los kinder 1 y los kinder 2, pero bueno, pero en todo caso está en ese nivel. No, yo creo que estaba en básica, primero. Y me dijo, yo no sé qué hacer porque tengo que trabajar y tengo que cumplir y que trabajar la FUNAER y qué sé. Entonces yo le dije, ¿por qué no me mandas a la niñita y vemos qué hacemos con ella, con las tareas que le dan? Bueno, la niñita vino, se sentó conmigo aquí, ¿no?, en el computador y dice, eso, es una lata, pero es muy viva. Y ella captaba cosas, ¿no?, del material que le estaban enviando casi intuitivamente. Y de repente se aburría con el esfuerzo que yo estaba tratando de asegurar que esto era sistemático. O sea, pueden ver ciertas cosas que hay que ahora trabajar con ella para unificarlo, para dar el sentido. Pero esta niña ni leía, estaba leyendo. O sea, no tuve ese problema. Pero lo que quiero decir que es otro mundo. Se están recibiendo muchas influencias que vienen parte de la televisión, de los juegos, de las cosas que hay, a los cuales los niños tienen acceso. Pero ¿por qué el problema es complicado cuando miramos por clases sociales? Preguntaron por inclusión antes, por nivel socioeconómico. Esta niñita, por mucho que la mamá es madre soltera y que tiene que trabajar, pero tiene un nivel socioeconómico bueno, de una buena familia y qué sé yo. Pero hay otra niñita en otro lugar, muy pobre, o donde estos estímulos no están en la misma forma. Entonces el colegio tiene que suplir, pero no puede suplir simplemente tratándola como tratábamos antes a los niños de menor nivel socioeconómico, como que hay que enseñarles más o menos a repetir de memoria, a que no van a poseer capacidad.
son capaces de aprender igual que todos. Lo que pasa es que no tienen los mismos estímulos. Y por lo tanto la educación, la enseñanza tiene que buscar los estímulos que sean apropiados o que se experimente para ver cuáles son los que estimulan. Y por eso que el tema de inclusión que tocabas antes es tan complicado. Podemos hablar de habilidades del siglo XXI, pero también esas habilidades del siglo XXI requieren de contextos culturales que van a facilitar una enseñanza más problematizadora y otros que no lo van a facilitar porque no están ahí en forma suya. Entonces hay que buscar las maneras cómo hacer entroncar estas dos cosas, ¿no? Las habilidades, la capacidad de aprender, de buscar la información para después discutirla y problematizarla, analizarla y ver sus efectos, en el supuesto que se tienen las habilidades básicas. Porque si el chico llegó a sexto básico no sabe leer, o no sabe escribir, o escribe frasecitas las que necesita para comunicarse con sus Instagram y qué sé yo qué, y sus ¿cómo se llama? Redes sociales y todas estas formas rápidas de comunicación. Entonces, hay que buscar eso, pero entender que habilidades básicas son centrales, que con esas habilidades básicas se pueden hacer muchas cosas, y que no necesita ser la enseñanza tradicional que aprendimos todos, o por lo menos yo la aprendí en el colegio y también en la universidad, la formación docente mía. Qué importante es mediar entre el conocimiento, ¿cierto?, y el alumno. El conocimiento hoy en día está disponible en Internet, todos pueden acceder a ello, pero nosotros debemos, ¿cierto?, mediar y lograr, en este caso, desarrollar un pensamiento crítico con ese conocimiento. Tienen Igual que que la formación discutirlo temprana. con ellos, tienen que hacerles ver los problemas del conocimiento. Tú como profesor de historia es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque es una área humanista, porque se pueden encontrar textos críticos que analizar históricamente, lo mismo puede ser en literatura, en matemática también, y ciertamente en ciencias. Estamos llenos de información científica que se puede, digamos, explicar, analizar, problematizar. Así es. Michelle. Sí, continuando la idea y bajo el mismo contexto de inclusión y de formación inicial, ¿considera usted que es necesario implementar una nueva malla curricular que aporte con las herramientas necesarias para que los docentes puedan desempeñarse? ¿O avala el contexto de que haya siempre un profesor especialista que tenga que ir en ayuda de los alumnos con necesidades educativas especiales? No, yo creo que hay necesidades y necesidades. Parece que dejaste el micrófono prendido. Hay necesidades y necesidades. Yo creo que, yo lo vi también cuando estaba haciendo este estudio de colaboración, que fui a ver el liceo, hasta el liceo le estaba contando, pero pasaba en otros, donde había un buen grupo de profesores de educación diferencial, y donde la presencia en el aula del educador o la educadora es un aporte. Yo no puedo pedirle la misma capacidad de identificar dificultades, de saber cómo tratarlas, al disléxico, por ejemplo. Bueno, yo estoy diciendo cosas porque yo no soy experta para nada en educación diferencial, así que no me diga eso, no es lo que tenía que decir, pero te quiero decir que a mí me parece bien el programa de inclusión que hemos logrado establecer en Chile. No sé hasta qué punto todas las aulas tienen, por lo menos en la educación pública, un educador o una educadora diferencial que acompaña al responsable de la enseñanza para ayudarlo en los casos de niños que necesitan ese apoyo. Porque si no tenemos eso, le estamos pidiendo que sea, digamos, una especie de mago o no sé qué a los docentes, que sepan de todo.
Se aprende con la práctica a identificar los casos, pero no necesariamente se sabe lo suficiente para tratar desde la perspectiva del aprendizaje las dificultades o las diferencias en términos de necesidades especiales de los niños y niñas, ¿no? Así que a mí parece que yo no me había dado cuenta que esto era así hasta que no empecé a hacer este estudio y me di cuenta que sí, estaban las educadoras o educadores, ¿sí? A veces sí, también me di cuenta que hay tensiones entre ellos, ¿sí? Entre el profesor de aula y a la persona que viene como educador diferencial a trabajar. Bueno, eso es un tema de trabajar, de colaborar, de discutir, de examinar, de trabajar en el contexto de la comunidad escolar. Hay que hablar más sobre el tema. Pero cuando se colabora se pueden tener frutos buenos. Así es. Estamos llegando, profesora, al final del programa. Nos queda una pregunta más, que es la pregunta que va a plantear Miss Anita. ¿Sí? Ya, cuenta. Miss Anita. ¿Sí? Como profesora, como Sebastián en un principio le comentaba, este maravilloso programa, hemos tenido muchos invitados y uno de nuestros últimos invitados fue don José Joaquín Brunner. ¿Ya? Y yo quiero tomar las palabras ya de él. ¿Ya? Y él señala que los grandes desafíos para nuestra educación es el logro de la calidad y de la equidad en las oportunidades para los estudiantes. ¿Qué piensa usted de esta reflexión de él y qué otro elemento podríamos agregarle ya a esta propuesta de José Joaquín Brunner? Bueno, de partida José Joaquín es un amigo de toda la vida. No lo veo mucho ahora último, pero éramos parte de los académicos y él antes estudiantes en la Universidad Católica en la época de Castillo Velasco, que fue una época de grandes reformas, de muy, muy bonito tiempo. Y sí, es calidad y equidad, son las dos cosas. Y esas son dos palabras que han estado desde los comienzos de los 90. Los programas de mejoramiento de la calidad y de la equidad eran los programas MESE. Estas dos palabras han estado ahí desde el comienzo. Pero son muy difíciles de cumplir en la realidad, porque es más fácil seleccionar los estudiantes para tener calidad que ser equitativos y tenerlos todos mezcladitos y tratar de... ¿Te fijas? La calidad es medida, la equidad es difícil de medir. En los procesos educativos, la calidad es medida por los CIMSE, la calidad es medida por PISA, por TIMSS, por las pruebas internacionales. La calidad es medir, digamos, la escuela o liceo está determinado, sus resultados PISA o colegio, sus resultados CIMSE determinan a lo mejor el cierre, posible. Entonces es complejo, pero son dos conceptos que deben ir juntos. Y equidad, la palabra equidad, y por eso la palabra inclusión es mejor casi que palabra. La palabra equidad significa que yo trato a todos por igual. Atendiendo obviamente a sus diferencias, los trato por igual. Pero la inclusión significa que a uno los voy a tratar distinto. Porque para ser inclusivo necesito ser distinto. O sea, para lograr equidad en las oportunidades y en los resultados, voy a tener que tratar en forma distinta. Y eso es, por eso es difícil. Esa palabra equidad ha sido cuestionada por eso, por lo mismo que te estoy diciendo.
Porque si bien es el gran concepto, que a todos nos parece justo, pero cuando desciendes a la realidad concreta de una sala de clase, equidad es, si yo trato a todos por igual, capaz que no sea inclusivo. Entonces hay que jugar con los dos conceptos, y eso no es fácil. Y por eso equidad bien entendida es uno de los conceptos más difíciles, yo creo más difícil, o sea, una de las formas más difíciles de educar, sí, una de las formas más difíciles de atender en los procesos educativos. Pero claramente son importantes, sí. Muy bien. ¿Rodolfo? No, solamente me quedó dando vuelta una pregunta. ¿Cómo poder medir la calidad de la educación, cierto? Que no sea a través de una prueba estandarizada. No sé, me imagino que siempre eso te va a marcar mucho el resultado en el CIMSE o la prueba PISA o otro tipo de examen. ¿Cómo lograr medir la calidad, cierto? Y de esa manera no catalogar los colegios, no entrar dentro de las categorías. A ver, lo que pasa, siempre ha habido, yo creo, desde tiempos inmemoriales, algún tipo de examen de los conocimientos. Si yo estoy enseñando a leer, de alguna manera tengo que verificar que la persona lee. Porque si voy a suponer que lee y no lee. Por lo tanto, siempre necesitamos algún medio de verificación del aprendizaje concreto, en su forma más concreta o en la forma esperada. Entonces, el tema no es tanto el examen como tal, sino que el problema que presentan todas el modo es cómo se usa el examen como instrumento de comparación y para otras cosas. En el caso que yo les ponía del CIMSE, el CIMSE desde su comienzo se ha usado, es un buen examen, originalmente no tenía la forma que tiene. Fui bien amiga de Erika Himmel, que fue la inventora del CIMSE, ¿eh? Y ciertamente ella no lo inventó con un sentido de comparación entre escuelas, sino como una prueba que permitiera saber el estado de aprendizaje de un grupo. No del individuo, porque no terminamos nunca, pero de un grupo. Pero en la medida que tú empiezas a usar estos exámenes como instrumento de comparación, o sea, más allá del análisis de la calidad de cada institución que da su prueba, sino que como instrumento de comparación para fines que muchas veces son externos, ¿no? Para asignar subvención, por ejemplo. No estoy diciendo que se haga así, pero para eso. Para premiar profesores y profesoras, darle un premiecito por el camino de su carrera. Entonces conviertes, instrumentalizas una forma válida, que puede ser válida, de conocer el estado de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, yo no estoy en contra de que existan estos exámenes. Sí estuve en contra, pero grité todo lo que pude, y menos mal que le hicieron caso, de la cantidad de exámenes. Nosotros llegamos a tener hasta 13 formas de prueba estandarizadas en Chile, poco antes de la Ley de Desarrollo Profesional. Entonces, esa era la cantidad de distintas pruebas estandarizadas. O sea, inicialmente habían dos, había una prueba, o tres, una prueba en cuarto básico, una prueba en octavo y una prueba en segundo medio. Y de repente tenemos 13. Entonces, te fijas, la proliferación el mal uso de la prueba como instrumento de conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes, de dónde se encuentran. Las pruebas, por ejemplo, por eso que las pruebas, y eso gritamos mucho los que estábamos de acuerdo con eso, pero no hicieron el caso finalmente en la ley, las pruebas estandarizadas que son muestrales no producen ese problema. PISA,
¿Qué pasa con PISA? PISA es muestral, por lo tanto no hay ningún efecto de los resultados PISA sobre clasificación de las escuelas en Chile, de los que participan, porque es muestral. La única comparación que hay es entre países. Y eso es una información que puede ser válida. O sea, si Chile cree que está estupendo y resulta que se compara con el promedio de OCDE y no está tan estupendo, bueno, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? Pero está afectando las decisiones o el análisis que puedan hacer las autoridades educativas. Entonces, una prueba muestral es muy distinta a una prueba censal. Y nosotros en Chile los ciencias son censales. Y no ha sido posible cambiar ese concepto. Pero yo siempre he gritado, y con otros, que estamos de acuerdo, y que debiesen ser censales, como son en otras partes del mundo. Gracias, profesora. Que debiesen ser muestrales, perdón. Muestrales y no censales. Profesor Sebastián. Sí, bueno, estimada profesora, más que una pregunta, me gustaría que usted le pueda entregar un mensaje brevemente a nuestros colegas, a nuestros profesores de la comunidad inglesiana, a nuestros apoderados también quizá y a nuestros alumnos que nos están viendo en este momento para ir cerrando nuestro programa. Un mensaje de estímulo en estos momentos difíciles. Bueno, no les pregunté a ustedes cómo lo estaban haciendo, tenía que haberles preguntado, pero no me dejaron. No, como mensaje yo creo que igual que el mensaje que le daría a todos los docentes que están trabajando muy duro en estos tiempos de COVID-19 por llevar adelante el proceso educativo en Chile. Yo creo que lo que tengo que decir es que los felicito de que organicen un encuentro como este y que este no sea el único, sino que ya han hecho esto para atrás y probablemente tienen otros para adelante, para aprender, para discutir, para conocer, para manifestar sus inquietudes. Y realmente yo creo que esa es una marca de la comunidad educativa, colaborativa de un colegio o de una escuela, y en el caso de usted un colegio. Y por tanto, mi mensaje es que sigan adelante por ese camino. Es un buen camino. Colaborar y aprender unos de los otros, y también de la gente que viene de afuera y que puede darles alguna mirada que no hayan considerado. Y adelante. Felicitaciones. Muchas gracias, estimada profesora. Bueno, agradecer también su presencia con nosotros virtual, pero presencia en fin, ¿cierto? Y entregarnos también su conocimiento de su experiencia en el que ha tenido usted también en el proceso educativo. Así que valoramos mucho nosotros como docentes el estar aquí con nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias por eso. Bien, vamos cerrando nuestro programa de Activando la Cultura de Historia Activa. Hoy día estuvimos con nuestra profesora, ¿cierto?, experta en educación, Beatriz Ábalos, Premio Nacional de Educación 2013, que nos entregó sus miradas, ¿verdad?, frente a las preguntas que hicieron nuestros colegas. Anita María, para ir despidiendo el programa y para despedirnos de la profesora también, un mensajito para ella. Bueno, agradecer la expertise, agradecer su sabiduría, porque, como usted dijo, la colaboración nos hace más grandes y escuchar la experiencia nos hace más grandes. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Jenny. Agradecer más que nada la oportunidad de poder compartir experiencias, poder retroalimentar lo que ha sido este proceso también de distintas maneras, distintas visiones, y nos vamos sin lugar a dudas con varios temas pendientes que tienen que ver potencialmente con la inclusión, con el trabajo colaborativo y con poder ir sumando cada día más a los profesores y empoderarlos en este rol tan fundamental que están haciendo justamente en este periodo tan difícil que se ha suscitado en este último tiempo. Bien. ¿Rodolfo? Sí, yo también, profesora, me sumo a las palabras de mis colegas, muy agradecido de su presencia, por el tiempo, por toda la conversación. Creo que estas temáticas muchas veces nosotros las dejamos un poco de lado, porque muchas veces estamos insertos en lo que es el currículum propio de cada especialidad. Y tener estos momentos para poder dialogar, conversar, incluso reflexionar sobre muchas de nuestras prácticas es muy importante. Así que muy agradecido, profesora. Gracias a usted. Muy bien, así damos finalización a nuestro programa. Ya nos vamos a encontrar el próximo miércoles 4 de noviembre con el periodista Fernando Paulsen.
más adelante con don Agustín Esquella, padre Felipe Berríos, Mario Amuy, que ya se vienen esos programas bastante interesantes donde van a participar alumnos nuestros, ¿cierto? Haciendo sus preguntas también, que tienen muchas dudas, son muy inquietos en el conocimiento, así que les vamos a tener ahí en nuestros programas futuros de nuestro taller Historia Activa del Colegio Inglés Católico de La Serena. Agradecer a las familias que se encuentran aquí en el chat, ¿cierto? Que siempre colaboran visualizando con sus comentarios, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales y agradecer a nuestro panel y a nuestra querida profesora Beatriz Ábalos, que esté muy bien. Así que muchas gracias nuevamente. Nos despedimos. Hasta pronto. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad.